antigua enfermera desalojada de la camioneta en la que vive. Al día siguiente, un Rolls Royce llega con noticias impactantes. Esa era su casa, ¿cómo pudiste? Una ex enfermera vive tranquilamente en su camioneta convertida, cuando los funcionarios la obligan a mudarse de su lugar pacífico junto al lago. No tiene a dónde ir, pero a la mañana siguiente llega un reluciente Rolls Royce con noticias impactantes. Hola a todos, bienvenidos a Tales Ambal. Comencemos. Otro hermoso día en el lago, pensó ella mientras tomaba su café de la mañana afuera de su camioneta. La ex enfermera de urgencias había estado viviendo allí durante casi 2 años. No es que alguna vez hubiera imaginado que terminaría sin hogar a los 58 años, especialmente después de 3 décadas salvando vidas. Pero una decisión de una fracción de segundo para ayudar a un extraño moribundo le había costado a ella todo por lo que había trabajado. Ahora, su pacífico lugar junto al lago era el único hogar que le quedaba. Este tranquilo rincón del lago había sido su hogar durante casi 2 años. No es que hubiera planeado vivir en una camioneta en esta etapa de su vida. 30 años como enfermera de urgencias deberían haberle valido una jubilación cómoda en la pequeña cabaña que había estado pagando. Ese había sido el plan, de todos modos. Buenos días, ella, llamó Martín, un pescador anciano que venía al lago todos los días. ¿Crees que pican hoy? El clima es perfecto para eso, respondió, levantando su taza en saludo. La presión arterial está bien con la nueva medicación. Martín le dio un pulgar hacia arriba. Perfecta desde que sugeriste que hablara con el doctor sobre el cambio. Sigues siendo la mejor enfermera que ha tenido este pueblo. Ella sonrió, pero negó con la cabeza. Ex enfermera. Gran diferencia. Aunque ya no usaba uniformes, la comunidad aún la buscaba para consejos médicos. Excursionistas con esguinces, niños con picaduras de abejas, ancianos inseguros acerca de sus medicamentos, todos conocían la camioneta de ella. Nunca rechazaba a nadie, al igual que no lo había hecho esa fatídica noche hace 5 años, cuando todo cambió. Mientras tomaba su café, ella notó un SUV desconocido con el logotipo del pueblo entrando en el estacionamiento junto al lago. Un hombre con una camisa de polo con Condado de Riverdale bordado en el pecho salió, seguido de un oficial de policía uniformado. Algo dentro de ella se tensó. Señorita Warren, llamó el funcionario del condado, acercándose con un portapapeles. Soy Dennis Orbat, de Zonificación y Cumplimiento del Condado. ¿Podríamos hablar un momento? 20 minutos después, ella estaba sentada sola en su camioneta, el aviso oficial temblando en sus manos. Aviso de evacuación de 48 horas. No se permite estacionar ni acampar durante la noche. Los infractores están sujetos a multas y remolque. Lo siento, señorita Warren, había dicho Orbat, pareciendo genuinamente incómodo. El proyecto de desarrollo frente al lago fue aprobado el mes pasado. Se están aplicando nuevas ordenanzas. Usted ha estado aquí más tiempo del que la mayoría se da cuenta, y hemos hecho la vista gorda porque, bueno, todos saben que es una buena persona. Pero con la construcción comenzando la próxima semana. Entiendo, respondió, su entrenamiento de enfermera entrando en acción. Mantén la calma en una crisis. Encontraré una solución. ¿Pero cuál? Los refugios locales estaban crónicamente llenos. El campamento más cercano con tarifas mensuales estaba a 80 kilómetros de distancia, demasiado lejos del trabajo de cajera a tiempo parcial en la farmacia que mantenía gasolina en su camioneta y comida en su pequeño refrigerador. Su modesto cheque de seguridad social no cubriría ni siquiera un apartamento tipo estudio en Riverdale. Mientras comenzaba a organizar sus pocas posesiones, los ojos de ella se posaron en el pequeño marco de fotos metido junto a su cama. La única foto que tenía de sus padres, ambos fallecidos hace mucho tiempo. ¿Qué pensarían de su hija ahora? La que había trabajado tan duro, que había salvado innumerables vidas, reducida a ser desalojada de un lugar de estacionamiento. No se arrepintió de la decisión que había tomado esa noche. ¿Cómo podría? Había sido lo correcto. Lo único que se podía hacer. 5 años antes, ella había estado trabajando su último turno de noche antes de jubilarse. 3 décadas en urgencias habían desgastado su cuerpo, venas varicosas por estar de pie, una espalda que le dolía por mover pacientes, manos ligeramente nudosas por años de preciso trabajo para salvar vidas. Sus compañeros de trabajo habían decorado la estación de enfermería con globos, y un pastel esperaba en la sala de descanso. Sucedió justo 20 minutos antes del cambio de turno. Un joven, tal vez de 20 y tantos años, se derrumbó en la acera frente a la entrada del hospital. Ella había sido la primera en llegar a él, reconociendo inmediatamente los signos de un evento cardíaco agudo, inusual en alguien tan joven. «Traigan una camilla», gritó al guardia de seguridad, ya revisando el pulso del joven.
Lo que siguió fue un borrón de actividad. Sin identificación en el paciente, sin contactos de emergencia, sin tarjeta de seguro. Los resultados de las pruebas mostraban una rara afección cardíaca congénita que requería intervención inmediata. Necesitamos estabilizarlo y trasladarlo al condado, había dicho el administrador, refiriéndose al hospital público a 48 kilómetros de distancia. No podemos asumir la responsabilidad sin la verificación del seguro. No sobrevivirá al traslado, había argumentado ella, leyendo los resultados de las pruebas. Necesitamos hacer el procedimiento ahora. Lo siento, enfermera Warren. La política del hospital es clara. Ella había mirado el rostro del joven, pálido y vulnerable bajo las luces del hospital. El hijo de alguien, tal vez el mundo entero de alguien. Olvidada su fiesta de jubilación, había tomado la decisión en un instante. Yo lo cubro, dijo, sacando su chequera. Cueste lo que cueste el procedimiento, solo ayúdenlo. El administrador la había mirado con incredulidad. Eso podría ser cientos de miles de dólares. Tengo mis ahorros para la jubilación, el valor líquido de mi casa. Firmaré lo que sea necesario. Solo sálvenlo. Ahora. La cirugía había sido exitosa. El joven había recuperado la conciencia 2 días después, momento en el que ella había firmado su fondo de jubilación y había tomado una segunda hipoteca sobre su cabaña casi pagada. Había ido a visitarlo una vez que estuvo estable, pero su habitación estaba vacía. Se fue por su cuenta, en contra del consejo médico, le había dicho la enfermera de planta. Ni siquiera dejó una dirección de reenvío para el departamento de facturación. Ella nunca se arrepintió de su decisión, incluso cuando las realidades financieras se derrumbaron a su alrededor. El mercado inmobiliario cayó justo cuando necesitaba vender su casa. Las facturas médicas consumieron sus ahorros. Eventualmente, la camioneta se convirtió en la única opción, un hogar que podía pagar y que la mantendría fuera de las calles. Ahora, 2 años después, incluso ese modesto santuario le era arrebatado. Al anochecer, ella había estacionado su camioneta en el estacionamiento de la farmacia donde trabajaba a tiempo parcial. Su jefe, comprensivo con su situación, le había dado permiso para pasar la noche, pero le había advertido que no era una solución a largo plazo. El gerente regional viene la próxima semana, había explicado disculpándose. La política corporativa contra el estacionamiento nocturno es estricta. Solo necesito unos días para resolver las cosas, le había asegurado ella, aunque no tenía idea de que podrían ser esas cosas. El sueño llegó a intervalos esa noche, interrumpido por los sonidos desconocidos de los camiones de reparto y el resplandor áspero de las luces de seguridad. Por la mañana, ella se sentía agotada, pero se obligó a prepararse para su turno. Se lavó cuidadosamente la cara en el pequeño baño de la camioneta, se puso su chaleco de farmacia y caminó la corta distancia hasta la entrada de la tienda. «¿Noche difícil?», preguntó Tina, la joven técnica de farmacia, mientras ella se ataba su placa con el nombre. «Solo me estoy adaptando a un nuevo lugar de estacionamiento», respondió ella con una sonrisa forzada. La mañana transcurrió en una bruma de interacciones con los clientes y tareas de inventario. Durante su descanso para almorzar, ella se sentó en la pequeña sala de descanso, revisando anuncios de apartamentos en su teléfono que sabía que no podía pagar y refugios que ya estaban llenos. El televisor montado en la esquina estaba sintonizado en un canal de noticias local, con el volumen bajo. Ella apenas registró el contenido hasta que Tina lo subió. De repente. «Ella, ¿no es ese Northland Healthcare, donde solías trabajar?» Ella levantó la vista para ver la fachada familiar del hospital en la pantalla. Parecía estar en marcha una conferencia de prensa en las escaleras del hospital. Un hombre apuesto de unos 30 años estaba de pie en un podio adornado con el logotipo de Northland Healthcare. «Honrado de regresar a Northland como director ejecutivo», decía. «Este hospital me salvó la vida hace 5 años, cuando estaba sin un centavo y solo, sufriendo de una afección cardíaca congénita que ni siquiera sabía que tenía». El sándwich de ella se detuvo a mitad de camino hacia su boca. Algo en el hombre le parecía familiar, aunque no podía ubicarlo. «Desde ese día», continuó, «he construido Horizon Health Systems con una misión, asegurar que a nadie se le niegue la atención crítica debido a circunstancias financieras. Hoy anuncio que Northland Healthcare se convertirá en el hospital insignia de la red Horizon, y juntos lanzamos la iniciativa de acceso a la atención médica con una dotación inicial de $50 millones. Los aplausos estallaron entre la multitud reunida mientras la cámara enfocaba el rostro del director ejecutivo. El corazón de ella casi se detuvo. Esos ojos, los había visto antes. Aterrorizados, luego inconscientes, luego brevemente agradecidos antes de que su dueño desapareciera de su vida. «Es él», susurró. «¿El quién?», preguntó Tina, comiendo papas fritas. «El hombre al que ayudé».
el cuyas facturas médicas me quitaron todo. Los ojos de Tina se agrandaron. Espera, ¿en serio? ¿Ese tipo rico es la razón por la que vives en tu camioneta? Ella asintió lentamente, todavía mirando la pantalla. El director ejecutivo estaba hablando de nuevo. En una nota personal, hay alguien a quien he estado tratando de encontrar durante años. Una enfermera que estaba trabajando en su último turno antes de jubilarse cuando me derrumbé afuera de este mismo hospital. Cuando la administración dudó en tratarme debido a mi falta de seguro, esta enfermera ofreció sus propios ahorros para la jubilación para cubrir mi atención. Nunca pude agradecerle adecuadamente antes de irme. Su nombre era Eleanor Warren, y le debo todo. El sándwich se le cayó de las manos a Ellie. En la pantalla, el hombre continuó: si alguien conoce a Eleanor Warren, por favor, comuníquese con Gerais Enead Systems inmediatamente. Tengo una deuda que pagar. La farmacia estalló en caos cuando Tina chilló y agarró el brazo de Ellie. Esa eres tú. Te está buscando. Ella apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. El director ejecutivo, cuyo nombre supo que era Adam Reeves, había sido el joven cuya vida había salvado a costa de su propia seguridad financiera. Y ahora la estaba buscando. ¿Debería llamar al número?, preguntó Tina emocionada, señalando la información de contacto que se mostraba en la pantalla. Yo, no lo sé, balbuceó Ellie. Después de 5 años de lucha, la idea de que alguien recordara que su sacrificio hubiera importado, era abrumadora. Antes de que pudiera decidir, el gerente de la farmacia apareció en la puerta de la sala de descanso. Ellie, hay alguien aquí preguntando por ti. Confundida, Ellie lo siguió al frente de la tienda. Allí de pie, pareciendo ligeramente fuera de lugar entre los artículos para el hogar y los medicamentos de venta libre, había una mujer vestida profesionalmente con una tableta. Señorita Warren, soy Jennifer Oak, asistente ejecutiva de Adam Reeves en Gerais Enead Systems. El señor Reeves quisiera mucho hablar con usted, si está dispuesta. ¿Cómo me encontraron tan rápido?, preguntó ella desconcertada. Jennifer sonrió. El señor Reeves la ha estado buscando durante años. Tenía investigadores siguiendo cada pista. Cuando supimos que podría estar en Riverdale, ya estábamos en camino cuando un espectador local llamó a la línea directa hace unos minutos. Se mencionó la farmacia. Ella miró a Tina, quien tímidamente levantó su teléfono celular. Llamé mientras todavía estábamos mirando la televisión. La ayudaste, ahora deja que él te ayude. El resto del día pasó como una exhalación. Jennifer arregló para que ella tuviera la tarde libre, con la aprobación entusiasta del gerente de la farmacia. Acordaron que Adam se reuniría con ella la mañana siguiente. Está terminando reuniones en la ciudad hoy, pero quiere agradecerle personalmente, explicó Jennifer. ¿Le conviene a las 9 de la mañana? Podemos ir a donde usted se sienta cómoda. Ella pensó en su camioneta, ahora estacionada detrás de la farmacia, con el aviso de desalojo todavía en el parabrisas. La cafetería en Main Street estaría bien, sugirió en su lugar. Esa noche, el sueño fue aún más esquivo que antes. La mente de ella se aceleró con preguntas. ¿Qué le diría a Adam después de todos estos años? ¿Qué quería decir con pagar una deuda? ¿Acaso quería que le pagaran? Su decisión nunca se había tratado de dinero o reconocimiento. Por la mañana, ella había aclarado sus pensamientos un poco. Se vistió con su mejor atuendo, simple, limpio y digno, y caminó hacia Main Street Coffee. Al llegar 15 minutos antes, eligió una mesa cerca de la ventana y pidió una taza de té, viendo cómo el tranquilo pueblo cobraba vida. Exactamente a las 9 de la mañana, una conmoción afuera atrajo su atención. Un reluciente Rolls-Royce Ghost en azul medianoche profundo se había detenido justo enfrente de la cafetería. Su silenciosa elegancia parecía casi de otro mundo en la modesta Main Street de Riverdale. Los peatones se detuvieron a mirar mientras el chofer abría la puerta trasera. Adam Reeves salió, más alto de lo que parecía en la televisión. Vestía un traje bien hecho que sugería dinero sin ostentarlo. Cuando se volvió hacia la entrada de la cafetería, sus ojos se encontraron con los de ella a través de la ventana, y un destello de reconocimiento cruzó su rostro. La campanilla sobre la puerta tintineó cuando entró, y toda la cafetería se quedó en silencio. Sin dudarlo, Adam caminó directamente a la mesa de ella. Señorita Warren, dijo, su voz cargada de emoción. He estado buscándola durante mucho tiempo. Ella se puso de pie, insegura del protocolo adecuado para esta situación surrealista. Señor Reeves, parece que le va bien. Un eufemismo que los hizo sonreír a ambos. Gracias a usted, respondió simplemente. Puedo, hizo un gesto hacia la silla frente a ella.
Mientras se sentaba, la cafetería volvió gradualmente a su bullicio normal, aunque muchos clientes seguían echando vistazos a la escena inusual que se desarrollaba. No sé por dónde empezar, dijo Adam, rechazando la oferta de café de la camarera. Hace 5 años, no era nadie. Un desertor universitario con un trabajo sin futuro, sin seguro médico, y aparentemente, una bomba de tiempo en el pecho. Cuando me derrumbé afuera de Northland, los médicos me dijeron más tarde que me quedaban minutos de vida. Ella sintió. Recuerdo. El cardiólogo dijo que era un milagro que hubiera llegado al hospital. El verdadero milagro fue usted, dijo Adam en voz baja. Estuve inconsciente durante la mayor parte del tiempo, pero antes de irme, una enfermera me contó lo que había hecho, que había ofrecido sus ahorros para la jubilación para cubrir mi tratamiento, cuando el hospital estaba listo para enviarme a morir al condado. Ella bajó la vista hacia su té. ¿Era lo correcto? Cambió todo. Cuando me recuperé, estaba decidido a hacer algo con la vida que me había salvado. Tenía algunos conocimientos de programación, así que desarrollé una aplicación de facturación médica que ayudaba a los pacientes a navegar por las reclamaciones de seguros. Despegó. Un éxito llevó a otro, y finalmente construí Horizon Health Systems. Vi su anuncio ayer. Felicitaciones. Adam se inclinó hacia adelante, con atención. Northland Healthcare fue la primera adquisición que quise hacer, por razones obvias. Pero había una deuda que necesitaba saldar primero. Hizo una pausa. Señorita Warren, la enfermera que me contó sobre su sacrificio también mencionó que se había jubilado recientemente. No fue hasta que traté de encontrarla que me enteré de lo que le habían costado mis facturas médicas. Ella sintió que sus mejillas se calentaban. No fue su culpa. No, pero es mi responsabilidad. Contraté investigadores, pero usted desapareció. Vendió su casa, sin dirección de reenvío. No fue hasta el mes pasado que obtuvimos una pista de que podría estar en Riverdale. Bueno, dijo ella con una pequeña sonrisa. ¿Me encontró? La expresión de Adam se volvió seria. Jennifer me contó sobre su situación actual. La camioneta, el aviso de desalojo. La vergüenza inundó el rostro de ella. Me las he arreglado bien. Me salvó la vida, y le costó todo. La voz de Adam era suave pero firme. Ahora me gustaría devolverle el favor, si me lo permite. Colocó un sobre en la mesa entre ellos. Esto contiene algunas cosas. Primero, un cheque que reembolsa su pago original, más intereses. Segundo, una oferta de empleo como directora de defensa del paciente para la nueva iniciativa de acceso a la atención médica. Su experiencia como enfermera y como alguien que ha enfrentado dificultades financieras relacionadas con la atención médica la hace excepcionalmente calificada. Ella miró el sobre, sin palabras. Y tercero, continuó Adam, dado que entiendo que la vivienda es una preocupación inmediata, la escritura de una propiedad que Horizon posee en Riverdale. Es una pequeña casa cerca del lago. Nada extravagante, pero cómoda. Es suya, ya sea que acepte el trabajo o no. No puedo aceptar todo esto, protestó ella. Hace 5 años, no podía aceptar que alguien sacrificara su futuro por el mío. Pero lo hizo de todos modos, sonrió Adam. A veces, señorita Warren, tenemos que dejar que otros nos ayuden de la misma manera que nosotros los hemos ayudado. Antes de que ella pudiera responder, la puerta de la cafetería se abrió de nuevo y Jennifer entró con varias carpetas. Lamento interrumpir, le dijo a Adam, pero la junta del hospital Riverside ha adelantado la reunión 30 minutos. Adam asintió, luego se volvió hacia ella. Tengo que irme, pero por favor, piense en mi oferta. ¿En toda ella? Se puso de pie, luego dudó. Cualquiera que sea su decisión, quiero que sepa que lo que hizo esa noche, la compasión que mostró a un extraño, no solo salvó mi vida, sino que cambió mi forma de ver el mundo. Con eso, se fue, el elegante Rolls Royce alejándose tan silenciosamente como había llegado. Ella permaneció en la mesa, con el sobre intacto frente a ella. El dueño de la cafetería se acercó, rellenando su té sin preguntar. ¿Amigo suyo?, preguntó, señalando con la cabeza hacia el coche de lujo que se marchaba. Ella consideró la pregunta cuidadosamente. Alguien a quien ayudé una vez, respondió finalmente. Hace mucho tiempo. Bueno, dijo el dueño con una sonrisa. Parece que lo recuerda. Eso es raro en estos días. Ella finalmente tomó el sobre, sus dedos trazando el costoso papel. Dentro, encontró todo lo que Adam había descrito, el cheque, con una cifra que la dejó sin aliento, la oferta de trabajo, con un salario que apenas podía comprender, y la escritura de una cabaña junto al lago, no muy diferente a la que una vez había tenido.
Pero fue una nota escrita a mano en papel membretado de Jeraís Enealt lo que finalmente le hizo llorar. Señorita Warren, algunas deudas nunca se pueden pagar realmente. Su compasión llegó sin esperar nada a cambio, con un gran costo personal. Me mostró lo que significa valorar la vida humana por encima de todo. Cualquiera que sea su decisión, por favor, sepa que su sacrificio no fue en vano. La vida que salvó esa noche se ha dedicado a asegurar que otros reciban la misma oportunidad que usted me dio. Con profunda gratitud, Adam. 3 meses después, ella estaba de pie en el porche de su cabaña, viendo el amanecer sobre el lago Riverdale. Su camioneta todavía estaba estacionada en el camino de entrada, ahora completamente revisada y utilizada para viajes de campamento de fin de semana en lugar de vivir a tiempo completo. Como directora de defensa del paciente para la iniciativa de acceso a la atención médica, los días de ella estaban llenos de propósito nuevamente. Su experiencia como enfermera y como alguien que había enfrentado un desastre financiero relacionado con la atención médica le dio una perspectiva única de los desafíos que enfrentaban los pacientes. El programa ya había ayudado a docenas de familias a evitar el destino que le había ocurrido a ella. Un familiar Rolls-Royce azul medianoche apareció en el camino junto al lago, disminuyendo la velocidad a medida que se acercaba a su cabaña. Adam había adquirido el hábito de pasar por allí cada vez que estaba en la ciudad para reuniones de la Junta, a menudo trayendo café y actualizaciones sobre el progreso de la iniciativa. Mientras veía el vehículo de lujo detenerse en su camino de entrada, ella reflexionó sobre el extraño viaje que la había traído hasta aquí. Un acto de bondad, ofrecido sin esperar nada a cambio, parecía haberle costado todo. Sin embargo, de alguna manera, años después, le había sido devuelto multiplicado. La puerta del coche se abrió y Adam emergió con 2 tazas de café y una carpeta metida debajo del brazo, claramente ansioso por discutir algún nuevo aspecto de su trabajo conjunto. Ella sonrió mientras iba a saludarlo, recordando algo que su madre solía decir: la bondad siempre encuentra el camino a casa. A veces, simplemente toma la ruta escénica. Y a veces, pensó ella, llega en un Rolls-Royce cuando menos lo esperas. Les encanta esta historia. Denle al botón me gusta y suscríbanse al canal para más. No olviden ver el vídeo que está actualmente en su pantalla. No querrán perdérselo. Nos vemos en el próximo.